Soy Ligia Steffen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast para hablar abierta e informadamente sobre la sexualidad. Muy buenas de nuevo a este podcast. Volvamos a empezar todo sobre sexualidad. Y el día de hoy tenemos un súper invitado que nos va a estar hablando de un tema que sí estoy bien segura que muy poquitas personas han escuchado. Bueno, quizás han escuchado, pero digamos no hemos profundizado en este tema porque como es un tema de sexualidad y siempre lo digo, no se habla mucho. Entonces hoy tenemos a Dylan Duarte. Dylan Duarte es médico y ya nos va a contar un poquito más de él. Y vamos a estar conversando sobre el tema de la hormonización. Entonces ya no nos asustemos, ya vamos a ir, digamos, por partes hablando de a qué nos referimos cuando hablamos de hormonización. Pero primero, pues Dylan, contanos un poquito de vos, de quién es Dylan. Sí, bueno, nada, gracias Ligia por invitarme. Ligia Díaz me había dicho cómo vamos a grabar un podcast y aquí estamos. Nada, yo soy médico, ¿verdad? También tengo varios años de experiencia trabajando el tema de los derechos sexuales y reproductivos desde la salud, ¿no? Entonces, salud sexual y reproductiva. Y en estos últimos 2 años, fíjate que me he enfocado mucho el tema de la salud sexual y reproductiva en mujeres, pero mujeres de la diversidad sexual. Y también personas de la diversidad sexual, como hombres trans, como personas no binarias asignadas femenino al nacer, etcétera, ¿no? También aprovecho para contarles que tenemos como un espacio, un proyecto personal que se llama Salud Inclusiva, desde hace como 3 años aproximadamente, que nos ha servido, este proyecto personal surge como por esta necesidad, ¿no?, que tiene la población de la diversidad sexual, pero también las mujeres, de tener este acercamiento o este trato digno en la atención médica que reciben en los consultorios, ¿no? Wow. Entonces, a través de Salud Inclusiva hemos como logrado poder capacitar a diferentes personas del área de la salud que forman parte de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o Médicos del Mundo, ¿no? Y también con ese sentido bidireccional de poder también hablar con la población para que la población también diga como estas son nuestras necesidades y ocupamos que el personal de salud sepa cómo abordar esto también, ¿no? Entonces me parece súper importante porque es parte de la sexualidad, claro, y es parte también importante tener esta conexión con tu médica o con tu médico o con cualquier persona del área de la salud que te vaya a atender, ¿no? Sí, y yo, bueno, justamente creo que la última vez que te vi, creo que te comenté así rapidito y que es una cuestión que hemos hablado entre algunas amistades, lo difícil que se nos hace a veces, bueno, ya de por sí acceder a la salud sexual y reproductiva y no ser violentados, no ser violentadas cuando accedemos a estos servicios. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que están haciendo eso. O sea, qué importante realmente estar haciendo esto, porque pues las personas creo que sí, que para sentirnos seguras asistiendo a un médico o a una médica necesitamos que esta persona pues sea empática y humana, sensible. Sensible. Bueno, súper, sí. Entonces, qué bueno. Y bueno, este tema, justamente el tema de la hormonización, y antes de comenzar a grabar me di cuenta ya de algunas cosas, como porque, sí, o sea, digamos, yo pensé en el tema de la hormonización y pensé en las personas de la diversidad sexual. En las personas trans. En las personas trans, específicamente. Pero vos me estabas comentando igual que no solo las personas trans necesitan, o, bueno, no sé si es la palabra, o pasan por un proceso de hormonización, pero bueno, ya quizás vamos a entrar más en este tema. Entonces, quizás comencemos así como explicando a qué nos referimos cuando hablamos de hormonas. Sí, como empezar por ahí. ¿Qué son las hormonas? Bueno, justamente esto es bien importante también como para romper, ¿no?, con este discurso que hemos estado atravesando las personas trans sobre el proceso de la hormonización, ¿no? Como el hecho de
venir y de satanizarlo tanto, o de decir como, ¿por qué te estás metiendo esto? Y a veces nos olvidamos que nosotros también producimos hormonas, aunque no estemos en una terapia de reemplazo hormonal. Y bueno, nada, las hormonas básicamente son proteínas o sustancias, ¿no? Que cumplen una función en un órgano determinado del cuerpo en dependencia de qué tipo de hormona sea, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hormona del crecimiento, que es la que te ayuda a crecer, las hormonas sexuales, ¿verdad? Que son de las que vamos a hablar, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, ¿no? ¿Qué función cumplen estas hormonas sexuales, por ejemplo, en el ciclo menstrual, ¿no? También, que son las tres que cumplen funciones, no solamente los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Y así otro tipo de hormonas que se segregan en diferentes órganos y que cumplen una determinada función. Entonces esto, básicamente es eso, ¿no? Sustancias que cumplen una determinada función para que este órgano pueda tener una función adecuada, ¿no? Entonces en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el tema de la menstruación, los estrógenos, la progesterona e inclusive la testosterona cumplen una función específica dentro del ciclo menstrual, ¿no? Para que vos puedas tener tu menstruación todos los meses y demás. Okay. Sí, y bueno, creo que a las personas quizás se les hace familiar hablar cuando, por ejemplo, en la adolescencia, ay, es que las hormonas están revueltas. O también se usa a veces con un estigma, ¿verdad? Es que anda hormonal, dice la gente, ¿verdad? O sea, entonces sí como que tenemos algunas ideas de que tenemos hormonas, de que cumplen una función y que a veces tener más o menos, dependiendo, ¿verdad? Nos puede producir cambios incluso a nivel emocional. Y ahí... Sí. Importante, de hecho. O sea, es importante también, ¿no? Como lo mencionabas, quitar ese estigma que se tiene con las mujeres, sobre todo, en el tema de la menstruación, ¿no? De que está menstrual, ay, mira, esta chava anda toda hormonal, pues es que está menstruando. O sea, no necesariamente, ¿no? O sea, el proceso de la menstruación no es una cuestión fácil. Yo creo que pasa eso de que a pesar de que hayan personas que también ven la menstruación todos los meses, no todas entienden ese proceso de la misma manera, ¿no? Pero sí es importante porque sí llega en un momento como a afectar como el tema de la estabilidad emocional, ¿no? O sea, las hormonas tienen que tener una regulación, o sea, el cuerpo tiene que regular las hormonas de manera adecuada. Entonces, si hay un déficit de ciertas hormonas, vas a tener problemas. Si hay una producción excesiva de ciertas hormonas, vas a tener problemas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene que ser bien puntual. El cuerpo humano de verdad que es una cuestión bien regulada, que con cualquier cosita, es como lo que estábamos hablando del carro, ¿no? Que cualquier cosita que falla, te falla todo el carro. Todo. Lo mismo pasa. Y que a veces cuesta encontrar la razón, dónde comienza el problema, digamos, de que por qué no está funcionando bien. Y aquí, bueno, igual, podemos obtener hormonas de manera externa. Es decir, o sustituir o ayudar, digamos, cuando ocurren cosas o cuando, no sé, o sea, podemos obtenerlas. Fíjate que es importante mencionar, por ejemplo, hay varios síndromes en medicina que son debido, por ejemplo, al déficit o al exceso de la producción de hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de hipogonadismos, estamos hablando de un déficit de producción de hormonas sexuales. O sea, puede ser, por ejemplo, que a mí me asignaron el sexo masculino al nacer, pero yo no produzco, mi cuerpo no produce suficiente testosterona, entonces vos no te vas a dar cuenta que yo tengo esto, te puedes dar cuenta antes, pero también puede pasar que te des cuenta que estás atravesando esta situación cuando estás en la etapa de la pubertad, ¿no? También, esto también puede afectar, por ejemplo, las personas intersexuales, no siempre vamos a saber por algo externo o por los genitales externos, que son personas intersexuales, y cuando llega la etapa de la pubertad te das cuenta de que esa persona no segrega las hormonas de manera adecuada porque es una persona intersexual, ¿no? Por ejemplo, está el hipogonadismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con las gónadas. Las gónadas
Estamos hablando de testículos y estamos hablando de ovarios, ¿no? Cuando la producción de las hormonas sexuales en estas gónadas es deficiente, estamos hablando de un hipogonadismo. Entonces, por ejemplo, no necesariamente, pero esto será bien importante, ¿no? El tema de entender de que la terapia de reemplazo hormonal no es una situación de salud o una situación como tal que atraviesan solamente las personas trans. No es así. Hay personas, sí, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres, que por una situación específica, como en este caso el hipogonadismo, pueden necesitar de terapia de reemplazo hormonal, porque su cuerpo no segrega de manera adecuada estas hormonas sexuales, que tienen también funciones importantes en la etapa de la pubertad, ¿no? En la etapa del desarrollo, en la etapa en el tema de la menstruación, como lo estábamos mencionando hace rato. Entonces, es importante como romper también con ese estigma de creer que solo las personas trans se hormonizan. No, no es así. Y digamos, porque han mencionado esto de terapia de reemplazo hormonal, ¿sería, digamos, sinónimo de hormonización? Es lo mismo, es lo mismo. Cuando hablamos de hormonización o hablamos de terapia de reemplazo hormonal, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué le decimos terapia de reemplazo hormonal? Por ejemplo, ¿sabes también quiénes pueden utilizar una terapia de reemplazo hormonal? Las mujeres que atravesaron la etapa de la menopausia. Los hombres que atravesaron la etapa de la andropausia. Porque ya los niveles de testosterona a esa edad baja, o sea, disminuye la producción, ¿no? Entonces, las mujeres, por ejemplo, cuando cesa la menstruación, que es la entrada a la menopausia, la menstruación es importante, ¿no? Porque sí ayuda, por ejemplo, a segregar otro tipo de sustancias que ayudan, por ejemplo, a fortalecer los huesos, ¿no? Entonces, cuando las mujeres ya no ven la menstruación, tienen que empezar a tomar zinc, tienen que empezar a tomar calcio, algunas van a necesitar de hormonas de manera externa, ¿no? Entonces, hay una terapia de reemplazo porque vos venís a reemplazarlo de manera externa. Tu cuerpo ya no lo produce o no produce lo suficiente. Entonces, venís a reemplazar o todo eso que a tu cuerpo le hace falta para que pueda seguir funcionando de manera adecuada o para que no presentes algún tipo de patología más adelante, ¿no? Esto también afecta a las personas cis, esto es importante, pero tiene estos nombres, ¿no? Entonces, no pasa nada. Sí se diferencia, al menos en medicina, sí se diferencia como, por ejemplo, una terapia de reemplazo hormonal. Si vos lo googleas ahorita mismo, lo que te va a salir es hipogonadismo. Y si vos pones, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal con testosterona, te va a salir hipogonadismo en hombres. Si pones terapia de reemplazo hormonal en mujeres, te va a salir hipogonadismo en mujeres. Entonces hay que ser específicos cuando es una terapia de reemplazo hormonal para personas trans. Que ya eso ya es otro tema diferente. Listo. Y bueno, justamente hablando así de las personas trans, porque ahorita obviamente voy a hacer otro podcast después hablando de menopausia, andropausia, porque se vienen un montón de términos y un montón de procesos, ¿verdad? Pero, ¿cómo es en general este proceso para una persona trans? ¿Cómo inicia? Fíjate que depende de muchos factores. Realmente sí depende de muchos factores. Depende, número uno, va a partir de la seguridad que tenga yo como persona trans, de decidir, ¿verdad? Iniciar con el proceso de terapia de reemplazo hormonal, porque pues esta conlleva muchísimos cambios, ¿no? Sin embargo, también se ve como afectada por factores externos como el acceso a la salud, ¿no? El acceso a la información. No realmente en Honduras contamos con información adecuada para las personas trans, para que sepan cuáles son los riesgos, por ejemplo, o los riesgos, los beneficios, o los pros o los contras de una terapia de reemplazo hormonal. Contamos con acceso adecuado en salud para las personas trans, para que podamos ir a un establecimiento de salud público, porque tampoco es que las personas trans tienen trabajo y demás, ¿no? Entonces no se pueden permitir una atención privada. Y aunque, y aquellas personas trans que tenemos ese acceso a consultas médicas privadas,
¿tenemos el acceso de tener médicos que puedan trabajar con nosotros? Lo que hablábamos al inicio, No. justamente. Ajá. No, de ninguna forma. Entonces, son varias cosas, ¿verdad?, que hay que considerar. Pero también esto va a depender mucho, Eligia, de la situación que esté atravesando la persona trans en particular. Okay. ¿No? Va a depender, podemos hablar como, por ejemplo, de los diferentes estratos, ¿no? O sea, el espacio donde está viviendo, la sociedad que le rodea, el tipo de familia con el que haya crecido y con el que viva, con la que viva, cómo es su tema de tránsito, por ejemplo, en la escuela, en el colegio. Todo eso va a depender, sos del área urbana, sos del área rural. Todo eso va a depender en tu decisión de iniciar con la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, aquellas personas que toman esta decisión, yo siempre voy a decir que hay que tener mucha valentía, ¿sabes? Ajá. Sobre todo creo que es que en todas partes hay que tener mucha valentía para enfrentarte a una sociedad que te está diciendo que, número uno, utilizan palabras muy hirientes y muy violentas, como que te estás mutilando o que te estás enfermando, ¿no? O que te estás metiendo cosas que tu cuerpo no necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre esta necesidad de este, por ejemplo, de este feminismo muy blanqueado de querer opinar sobre los cuerpos de las demás personas, cuando se supone que eso no lo debes de hacer, ¿no? Es una decisión personal. Y también en base a esta opinión que tenemos sobre la decisión que toman las personas trans de decidir iniciar con una terapia de reemplazo hormonal o de tener algún tipo de cirugía, el hecho de venir y hacer comentarios muy biologicistas que terminan invalidando no solamente a las personas trans, sino que también a las mujeres cis que están atravesando este tipo de situaciones, ¿no? Y que creo que han sido debates que hemos visto antes, como el hecho de que es que vos nunca vas a tener útero, pero hay mujeres cis que no tienen útero. Exacto. Es que vos nunca vas a segregar lo suficiente de estrógenos, pero hay mujeres cis que no segregan suficientes estrógenos. Y si nos ponemos como a repensar todo ese discurso de odio que ciertas personas transodiantes replican, nos vamos a encontrar que al final sí son situaciones que pueden atravesar personas cis, solo que la ignorancia nos ha cegado tanto que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, atravesar todo este montón de cosas para tomar esta decisión de iniciar con la terapia es bien complicada. Y más, o sea, bueno, si nos venimos aquí a Honduras, digamos, en Honduras y en la región, y como vos decís, en todas partes, ¿verdad? Pero en la región donde no hay información, donde no hay quizás, lo que necesitas más allá de como esa orientación de cómo hacerlo, más allá de que te digan, de que llegues a un momento y que te digan, mejor no lo hagas. O sea, no le estás pidiendo la opinión a la persona de si lo haces o no, sino lo que querés es que te digan, en dado caso, cómo lo hago. Claro, es que no les estamos pidiendo permiso. Exacto. ¿No? Y eso es algo que a mí me gusta recalcar mucho porque cuando yo inicié con mi terapia, yo no le dije a nadie. O sea, fue una decisión personal. Yo ya era una persona mayor, tenía 28 años cuando inicié con mi terapia. No era un niño. Entonces, ¿a quién le iba a decir? ¿A quién le iba a pedir permiso? A nadie. Eso te informo que inicié con mi terapia. Exacto. Es muy diferente, ¿no? Es como, mira, que quiero hacer esto. Y, no, pero no lo vayas a hacer. No estaba dispuesto a eso, ¿no? O sea, había sido tanto tiempo como reprimiendo quien yo era que hasta que exploté dije, no, tengo que iniciar. Pero este es otro tipo de situación, ¿no? En países como el nuestro, tristemente, las personas trans tienen que optar por una automedicación. Y la automedicación conlleva a diferentes situaciones que afectan la salud, ¿no? Pero también esta decisión de la automedicación no viene sola. O sea, no es algo como que yo como persona trans digo como, ay, sí, hoy quiero empezar hormonas. Mi amiga me dijo que ella se pone tal cosa porque esto pasa, ¿no? Claro. Dentro de estos círculos. Hay que recordar también que, por ejemplo, la población de mujeres trans es muy unida. Entonces, entre ellas siempre se pasan ese tipo de información como, mira, a mí me funcionó esto, yo me pongo esto, y siempre se apoyan entre ellas, ¿no?
que al final lo podemos tomar también como algo del grupo de pares, Claro. ¿no? O sea, este apoyo, que vos me entendés, yo atravieso lo mismo que vos, etcétera, ¿no? Somos nosotras contra el mundo también, Exacto, contra la exacto. sociedad. Ajá. Entonces, más allá de tomar la decisión de automedicarme, eso tiene varias raíces, podríamos decirlo, ¿no? Porque ¿qué lleva a una persona trans en Honduras a automedicarse? Pues yo me imagino que eso, que no tener el acceso, la información, El acceso el temor al estigma. Sobre todo, ¿no? Justo ayer yo compartí un video en Instagram, no sé si lo viste, de una doctora que se llama Natalia Alencar. Es una doctora endocrinóloga de Brasil, es mi doctora. Y ella hablaba sobre el tema de la automedicación en las personas trans y cómo esto repercute en la salud de las personas trans, pero que una de las principales razones por que las personas trans toman esa decisión es porque cuando van a una consulta médica son discriminadas, son violentadas, son estigmatizadas, porque los médicos tienen estos prejuicios, ¿no? Estas creencias religiosas, el hecho de mezclar siempre, como en Honduras sabemos que hay muchos médicos que mezclan la medicina con la religión, y yo siempre le he dicho, la medicina es laica, ¿no? Yo tengo que también aprender a ser buen profesional y separar mis creencias de mi profesión. Pero sabemos que aquí no pasa, ¿no? Lo hemos visto con la parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Vos sabés, vos más que nadie sabe eso, ¿no? Entonces, esto pasa mucho y es una de las situaciones que más conlleva. Yo, de verdad te digo, yo prefiero automedicarme a enfrentarme o a verme en una situación de discriminación con un médico o médica que me esté diciendo que yo estoy enfermo y que me va a mandar a psiquiatría. Ay, no, o que me esté llamando por un nombre que no me representa. Comenzando por ahí, pues. No. Sí. Entonces, son varias situaciones que pueden llevar a esto, ¿no? Y al final termina siendo como una forma de escape, considero, de esta sociedad transfóbica y conservadora para poder yo subsistir y sobrevivir, ¿no? A mi forma como yo me identifico, porque al final, si yo sigo viviendo de la forma en que no me identifico, no voy a aguantar. No. Es entonces una depresión. También pasa esto, ¿no? Yo le comentaba a Sofía la otra vez de que muy probablemente si yo no hubiese tomado ciertas decisiones en mi vida, no estuviéramos hablando acá. Si yo no hubiese dicho como no, ya, yo necesito ser quien soy, no estuviéramos hablando acá, ¿no? Y eso también pasa, pues, prefiero, al menos esta sí es una opinión personal, prefiero atravesar un sinfín de situaciones que sí que me van a poner en vulnerabilidad, que sí que me van a hacer sentir mal, pero con la convicción de que yo sí vivo libre, que yo vivo mi sexualidad sin escondérmela a nadie y que eso también es lo que al final a muchas personas allá afuera les molesta, ¿no? Vernos vivir de esta forma, que la gente nos conoce porque somos personas trans o porque somos parte de la diversidad, ¿no? O porque, por ejemplo, esta es mi postura política, ¿no? Y nadie te puede arrebatar eso. Sí. Por más cuestión, por más persecución, por más violencia, por más discriminación, nadie te puede arrebatar eso, ¿no? Claro. Al final queda eso. Sí, y bueno, qué importante es todo esto que estás mencionando, porque parte de esto, de hablar de estos temas, de hablar de sexualidad, es eso, como la posibilidad de vivir en libertad. O sea, al final, y siempre lo he dicho aquí también, es como mientras, o sea, en todo el ámbito de la sexualidad, mientras una no le haga daño a nadie, o sea, no hay nada que esté mal. O sea, mientras todo sea consentido, mientras sean decisiones personales, mientras no le haga daño a nadie, ¿qué de malo tiene, verdad? Y creo que mucho, pero esa libertad creo que todavía es, o sea, solo eso ya es transgresor en este sistema, sí. Y a mucha gente quizás que quisiera ser más libre le molesta cuando otra persona sí toma la decisión de hacerlo, ¿verdad? Porque entra en otras
otras cuestiones psicológicas. Pero sí, y bueno, mencionaste algunas cosas que quería también preguntarte. Hay, por ejemplo, una edad que se diga, no, a esta edad se puede, a esta edad no se puede. Eso es bien controversial. Ok. Sí, fíjate, mira, por ejemplo, una de las luchas también muy importantes dentro de la comunidad trans son las infancias trans. Uh-huh. Esto es un tema muy controversial porque sabemos que hay personas que dicen, por ejemplo, vos hacé con tu cuerpo lo que querrás porque vos ya sos adulto, pero con mis hijos no te metas. Sí. Ajá. Entonces, ahí es cuando yo pregunto, ¿y aquel Dylancito de 6 años que se sentía diferente y que no encajaba porque no cumplía con las normas de género de esta sociedad, quién lo cuidó? Uh-huh. ¿Quién lo apoyó? ¿Quién lo resguardó de todo el bullying que le hicieron en el colegio por ser diferente? Nadie. Uh-huh. Nadie. Sí. Y cuidar a las infancias de la diversidad es parte también, ¿no? De respetar también sus derechos como infancias. Porque no se trata, o sea, volvemos a lo mismo que hemos venido hablando con el tema de la prevención de embarazo en adolescentes. Hablar de estos temas para la niñez no es venir a hablarles de sexo. Uh-huh. Los niños también, más allá también de entender, ¿no?, el tema de la educación sexual integral, también tienen que entender que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, que tienen derecho a sentir algo que no cumple las normas de género, porque al final, hasta si nos ponemos a pensar, hay incluso parejas de la diversidad sexual que replican estas normas de género, ¿no? Y que también muy probablemente lo hacen por cuidar a su hijo, a su hija o a su hija, ¿no? De la violencia externa. De la violencia externa, ¿no? Uh-huh. Pero también está como qué clase de educación yo como persona de la diversidad en algún momento que tenga hijos, ¿no? Uh-huh. Si es que los queremos tener. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a educar también a esos niños, no? Porque yo sí me pongo a pensar en eso. A veces hablamos de la niñez, pero no hablamos de la niñez que es parte de la diversidad y existe, pero ningún niño, ninguna niña se siente segura o segura de decir qué es lo que está atravesando, justamente por la misma situación que nosotros, ya siendo conscientes de que lo somos, no lo decimos. Entonces, son de las cosas, por ejemplo, mínimas que vos vas viendo. Yo siempre lo he dicho abiertamente, yo creo que mi familia siempre estuvo como enterada de mi sexualidad, solo que yo no lo mencionaba. Y yo sí tengo muchas vivencias de mi infancia en donde yo me recuerdo llorando, vestido con un, valga la redundancia, con un vestido de flores o de ovejas. ¿Por qué les gustaban los vestidos de oveja en los 90s? No sé. Y con estos vuelos todos feos, ay no. Y me recuerdo llorando, ¿sabes? Pero me recuerdo feliz porque mi papá fue como, es que a Dylan no le gusta esa ropa, hay que ponerle un jean. Y mi papá era el como, no, te vamos a comprar jeans. ¿Y qué querés, calzonetas? Pues calzonetas te compro. ¿Y qué querés, camisetas? Sí, papi, quiero gorra, quiero... o sea, nunca me limitó a ser quien yo era, ¿sabes? A jugar de la forma que yo quisiera. Nunca me dijo, siéntate bien, que así no se sientan las niñas. No. Entonces, a pesar de sentirme raro, porque la sociedad externa a mi familia me hacía sentir raro, aún así tengo recuerdos de una infancia feliz, justamente por eso, ¿no? Por el respeto, por el apoyo de mi papá, de mi mamita, de mi abuela, de mi tío, que siempre fue como que no hay nada de malo en Dylan, ¿no? Si le gusta eso, está bien, al final es un niño. Los niños no entienden de ciertas cosas, pero a veces los niños entienden más de lo que nosotros creemos. Y sienten, o sea, cuando somos niños sentimos mucho, y creo que eso que decís, o sea, tenés derecho a sentir, y no siempre mamá y papá o la persona que te cuida saben más. O sea,
y menos vas a saber más de cómo te estás sintiendo. Sí. Entonces se invalida mucho esos sentires. Es decir, algo que se ve tan sencillo como no quiero jugar con este juego, me gusta este otro. Y sí sé que hay familias que son como, no, pero es que vos tenés que jugar con este juego, o vos tenés que poner vestiditos, porque así, o vos tenés, o sea, en cosas que parecen, o sea, como sencillas, pues, o sea, Sí, imagínate. y lo que eso causa en un niño o una niña, o sea, lo que te causa cuando no te validan tus sentimientos, siempre, ¿verdad? Claro. Pero debe ser horrible. O sea, vos me decís, bueno, tú al menos como Estas cosas, escape, o sea, digamos, de que... y yo soy, yo no, yo ni siquiera, yo soy foráneo, yo soy de Ciguatepeque, entonces cuando mi papá venía a Tegucigalpa, yo lo esperaba como agua de mayo, ¿me entendés? Porque mi papá siempre hacía como ese esfuerzo de consentirme, porque en ese momento yo era su único hijo, y yo me crié con mi papi solamente y con su mamá, entonces era como hacía este esfuerzo de consentirme y era súper bonito porque yo recuerdo una vez que le pedí una de estas bolquetas Tonka que se las compraban a los niños, ¿no? Y yo se la pedí a mi papá y mi papá me la llevó. O sea, yo tuve una bolqueta Tonka. Sí, que en los 90 que vos le compraras una bolqueta Tonka a una niña era como, ¿por qué le estás comprando eso al niño, verdad? No, a mí me la llevó. Y yo viví feliz porque me llené de lodo, le puse tierra, agarré gusano, o sea, cualquier cosa, pero mi papá siempre se encargó de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué te mencionaba esto? Porque es un tema controversial. Por esto, ¿no? Porque ahí vamos otra vez con esto de con mis hijos no te metas. Pero ¿qué pasa? Hay una confusión alta con el tema de la hormonización, para regresar a eso. Las infancias, por ejemplo, las infancias existen. Sí, existen. Y hemos visto casos famosos, ¿no? De hecho, hay un programa de televisión en A&E, el programa se llama I Am Yes. Jazz es una chica trans de Estados Unidos, pero ese programa de televisión, que es como un reality show, está siendo transmitido desde que Jazz era una niña. Ahora no es una niña. Ahora ya es mayor de edad. Pero ella es una niña trans. Y ese programa ha sido transmitido tanto tiempo que se pudo ver el proceso de Jazz, ¿no? De masculino a femenino. Ella tiene 2 hermanos más. Cómo sus hermanos varones la apoyan a ella. Cómo su papá y su mamá tienen un rol importantísimo en el crecimiento y en el desarrollo de Jazz como una niña y luego como una adolescente trans, ¿no? Entonces, ese es un caso que te puedo mencionar así que se me vino, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, a las infancias trans no se les pone en terapia de reemplazo hormonal. Son niños, son niñas, son niñas, ¿no? No son procedimientos que van con ellos. Ya, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de adolescentes, sí y no. O sea, no entran como tal en una terapia de reemplazo hormonal porque su cuerpo tampoco está listo, si lo podríamos decir de esa forma, pero sí se utilizan, al menos en la adolescencia, algo que se llaman bloqueadores hormonales, que lo que hace esto es como disminuir, o sea, tiene una importante función en la etapa de la pubertad, porque vos sabes que la pubertad tiene los estadios de Tanner, que son los que cuando vos vas como desarrollando, por ejemplo, en las niñas, el crecimiento de las mamas, cómo van creciendo del botoncito a cómo ya van madurando, ¿no? El tema de las caderas, el tema de la fisionomía femenina, en los varones, cómo va creciendo los testículos, el pene, todo esto, ¿no? Entonces, parte del proceso de la pubertad. El crecimiento del vello facial, el cambio de voz, todo eso es parte de la pubertad. Entonces los bloqueadores lo que hacen es que estos cambios no se dan. O sea, se impide que avancen de manera rápida. Para que cuando estos adolescentes o estas adolescentes ya tengan la mayoría de edad, puedan iniciar su terapia de reemplazo hormonal de manera adecuada. Y eso es una de las cosas que hace Estados Unidos, por ejemplo, en los estados en donde todavía es permitido, porque no sé si sabes que en algunos lo prohibieron ahora, ¿no? En Florida ahora está prohibida la terapia. Entonces, sí es un proceso porque, pues, medicina al fin y al cabo, ¿no?
sigue siendo muy, muy patologizada el tema de la terapia. Entonces, en países como Estados Unidos, incluso países de la región latinoamericana, en donde sí hay como este acceso para personas trans para su terapia, te piden estudios psicológicos y o psiquiátricos para que el médico diga como, sí es una persona trans. Sí, Ajá. te ¿Cómo se puede decir tienen eso? que diagnosticar con disforia de género, ¿no? La disforia de género está en el APA, Y en el DCM, sí. en el, último. perdón, en el DCM-5 de la, Ujú. de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, y sabemos que recientemente fue que, o sea, en el 4 todavía las personas trans estaban catalogadas como, o sea, catalogadas, perdón, dentro de los trastornos de la personalidad, y Ujú. como, o sea, no. Sí. Y ahora para barajearlo están como en la disforia, ¿no? Pero, Entonces sí te ujú, piden este tipo de no sabía exámenes. o sea, no sabía eso, como que te tenían que diagnosticar. Yo, como psicóloga, no me imagino poniendo un diagnóstico de eso. O sea, porque lo que está ahí es un diagnóstico de enfermedades mentales. Sí, Entonces, aunque lo quieras disfrazar, como vos decís, lo estás catalogando como una enfermedad. sí, estás patologizando a las personas trans. Ajá. Pero se piden. En Estados Unidos, o sea, por ejemplo, en Brasil, en Ujú. Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en México, esto es un requisito. Yo no puedo iniciar terapia de reemplazo hormonal si yo no tengo un diagnóstico psiquiátrico o psicológico. Ujú. En donde diga que sí, efectivamente tengo disforia de género, entonces ahí ya el médico sí accede a hacerme una evaluación, pero primero tengo que pasar por terapia. Y si te encontrás con alguien que, o sea, porque aquí, o sea, hay psicólogos y psicólogas, por ejemplo, que lo que puedo hablar, que todavía piensan que puedes aplicar terapias de conversión. O sea, que si te encontrás con, o sea, ¿quién decide eso? Pues, o sea, ¿bajo qué criterios? O sea, Lo que pasa es que en tiene que los ser. países que te mencioné, número uno, hay algo bien importante que tienen, ley de identidad de género. Bueno, sí. Es que aquí Honduras estamos. no tiene, Sí. ¿no? Entonces en Honduras esto no pasa porque no hay médicos que hagan terapia de reemplazo hormonal para personas trans. Sí para personas cis, como lo que estábamos Ajá. hablando, ¿no? O sea, yo puedo ir donde el endocrinólogo y decir como o sea, si me diagnostican, ¿no? O sea, él asume que yo soy un hombre cis y me diagnostican con un déficit de testosterona, él me va a poner en terapia de reemplazo hormonal con testosterona, ¿no? Pero para personas trans no. No. Con estas personas no trabajamos, ¿ok? Y bueno, justamente te iba a consultar. Aquí en Honduras, por ejemplo, bueno, obviamente estamos partiendo de un contexto súper retrógrado, ¿verdad? En el tema de derechos sexuales y reproductivos. No es como que esté prohibida, digamos, tampoco. No es, No. o sea, pero no se hace. No hay ni la capacidad, quizás, ni el conocimiento, ni el deseo. Fíjate que es que el tema pasa que los médicos o las médicas especialistas para trabajar con la población trans son los endocrinólogos. Endocrinología es la especialidad médica encargada de trabajar con personas trans porque es la especialidad que justamente estudia las hormonas, Claro. ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el sistema endocrino. Entonces, pasa que para que vos puedas ser endocrinóloga, tenés que irte fuera del país porque la Facultad de Ciencias Médicas en Honduras no cuenta con esta especialidad. Cuenta con medicina interna, que es como la base para que vos estudies endocrinología, ¿no? Entonces, todos los médicos y médicas de endocrinología que hay en el país han estudiado en el exterior. Número uno. Número dos, no, para poder trabajar con personas trans, aunque vos seas endocrinólogo o endocrinóloga, sí tenés que tener un tipo de formación para esto, ¿no? Porque vuelvo y repito, no es lo mismo que yo le dé hormonas a una persona cis que no produce suficiente testosterona a que yo le dé hormonas a una persona trans, porque lo que voy a hacer no es nivelar sus niveles de hormonas a los adecuados, sino que es disminuir la hormona que su cuerpo produce de manera adecuada para que la hormona que se le va a dar en su terapia, ¿no? O sea, tipo, en los hombres trans lo que queremos es iniciar terapia con testosterona. Entonces, ¿qué necesito yo? Disminuir los estrógenos y la progesterona y aumentar los niveles de testosterona a niveles fisiológicos de hombre cis. Porque esa es otra también, ¿no? Esa es otra cosa, que cómo sabemos cuál va a ser lo normal de las hormonas en las personas trans. Así se maneja, son niveles fisiológicos, ¿no? Fisiológicos es
lo que es adecuado para tu cuerpo, ¿no? En base también a estos criterios que existen de laboratorio y demás. Entonces eso pasa con las personas trans. Disminuir una hormona para que la otra pueda llegar a niveles fisiológicos. Entonces, los médicos que hay en Honduras, de los pocos que yo conozco, no, que yo sepa, no han trabajado con personas trans, ¿no? Yo visité uno, hombre, por cierto, y hay que recalcar que es hombre porque hombres. Fue en San Pedro Sula y la verdad es que me estaba tratando mal, ¿no? Pero todavía vas a pagar. Y fue cuando yo saqué la carta de yo soy médico, lo que estábamos hablando, yo soy médico, y tuve que decir que yo era médico para que dejara de tratarme mal, ¿no? Porque básicamente me estaba tratando de tonto, o que lo que yo estaba diciendo no existía. Yo como, y cuando yo le dije, bueno, disculpe, yo soy médico, y es que usted no ha estudiado o algo, no sé, ¿verdad? Existe, que usted porque no lo esto sepa, existe, ¿no? Entonces ahí el trato cambia, ¿no? Pero sí existe, por ejemplo, protocolos internacionales para trabajar con la salud de las personas trans, tanto a nivel, hay protocolos a nivel latinoamericano, hay protocolos a nivel mundial, perdón. Existe, por ejemplo, así como existe la OMS, Organización Mundial de la Salud, existe algo que se llama WPATH, que es la Organización Mundial para la Salud de las Personas Trans. Mira. Y obviamente en estos países que tienen como la ley de identidad de género y que ya se incluyen a las personas trans dentro de no solamente el pensum académico de la Facultad de Ciencias Médicas, porque se van educando a los médicos que van egresando de cómo atender a la población de la diversidad sexual, que son clases que necesitamos en Honduras de manera urgente, pero que no las tenemos, ¿no? Argentina es uno de los países que brinda este tipo de clases en su pensum académico. Entonces que tienen esta formación continua, ¿no? Para médicos, no solamente para médicos. Entonces, este es el tema, ¿no? Que en países como Argentina se forman los médicos para que trabajen con personas trans, también en terapia de reemplazo hormonal, no solamente a médicos especialistas, sino que también a médicos generales, porque se entiende que es una población que no siempre tiene la oportunidad de poder asistir a un médico especialista. Entonces, son un montón de cosas, pues. Sí. Creo que uno de los países pioneros en el tema de la terapia de reemplazo hormonal y de atención para personas trans es Uruguay. Uruguay, que tiene educación sexual entera. Claro. Que tiene un montón de cosas que van muchísimo. Y que tiene aborto, y que tiene PAE, y que tiene un montón de cosas, ¿verdad? Porque para mí esto que me estás diciendo es estar desactualizado. O sea, sí. Estás completamente, y si te resistís como médica, por ejemplo, a esto, te está resistiendo a los avances, te está resistiendo al compromiso, al ayudar a la gente. Y son un montón de cosas. Fíjate que yo recuerdo que hace como 2 años, ¿verdad? Más o menos, hice un taller gratuito, creo que fue el primero que hicimos como salud inclusiva, o el segundo, no recuerdo bien, dirigido a personal de salud, médicos, médicas, gente de enfermería, de laboratorio, perdón, cualquier persona que fuera parte de la salud, para hablar sobre la atención integral para personas de la diversidad sexual. Cómo yo como médico o como enfermero, como laboratorista, puedo brindarle una atención digna y humana a una persona de la diversidad sexual, sin caer, ¿verdad?, en el estigma, sin caer en el prejuicio. Y recuerdo que yo hice la publicación del arte en un grupo en Facebook de médicos, y pues fíjate que sí tuvo como buena recepción, porque fueron un poquito más de 30 personas las que estuvieron en el taller para hacer la primera vez. Pero recuerdo específicamente a una doctora que me puso como, y es que usted nos va a enseñar a cómo tratar a mis pacientes. Mire que yo a todos, para mí, mis pacientes todos son iguales y los trato de la misma manera. Entonces yo, disculpe doctora, pero es que desde ahí está mal. Sí. Porque la atención es individualizada. Diferenciada. O sea, toda la gente tiene derechos, merece respeto, pero hay cuestiones que son específicas. Sí. Exacto. Entonces es como, para mí todos son iguales, es como, disculpe, pero es que las personas de la diversidad, lo que atraviesan, y incluso su situación de salud, sí es diferente al resto de la población que vive, que vive en la heteronorma, ¿no? Que son heterosexuales y demás, porque son situaciones diferentes.
Entonces la atención sí es especializada, sí es individualizada. Y en hacerles entender eso también es bien difícil. Claro, okay. Sobre todo en un país como este, que hay muchas médicas y muchos médicos que todavía son de la vieja escuela. Uh-huh. Sí, eso, o sea, estás... Y que son las eminencias. La no comodidad de no salirte de lo que aprendiste. No le puedes decir eso a la eminencia, Dylan. No, o sea, ajá, como... claro. ¿Y vos quién sos para que me vengas a hablar así? ¿Qué te crees, pues? No. Wow. Sé que quedan como varias cosas por hablar, pero ¿qué se le podría decir a una persona ahorita que quiere empezar su proceso de hormonización o que está pensando? O sea, no sé, ¿a dónde podría ir? ¿Dónde puede buscar información? Pues fíjate que yo tengo pacientes trans. Okay. Yo soy médico general, uh-huh. pero yo recibí una formación para trabajar con personas trans en el tema de la terapia por la Universidad de Guadalajara. Entonces, podemos trabajar con ellas, ¿no? Lo que yo siempre le digo a las personas trans, porque, y mira, a veces me lo cuestiono mucho, uh-huh. Porque también a veces nosotros hablamos desde el privilegio, ¿no? Y decirle a una persona trans, a una mujer trans, a un hombre trans, o a una persona no binaria que desee también tener terapia, es como, no te automediques, busca atención médica, mira esto, que lo otro, que tu cuerpo. A veces, a mí sí me duele, Ligia, decirlo, porque no todas tienen la posibilidad de poder acceder a salud, ¿no? Es como decirle a algunas no lo hagas, prácticamente, sí, si no tienes los recursos. Sí. O sea, no lo hagas es no te hormonices. Esto es como para algunas personas la opción es o automedicarse o no. O sea, no tienen otra si tienen la posibilidad de poder buscar asistencia médica, uh-huh. ¿Verdad? La posibilidad de poder realizarse los exámenes de laboratorio, porque esa es otra cuestión, para poder iniciar con la terapia de reemplazo hormonal, son un montón de exámenes. Uh-huh. O sea, si nos basamos en los protocolos que existen, son un montón de exámenes, ¿no? Y no son solamente exámenes de laboratorio, estamos hablando de que hay que hacer ultrasonidos, electrocardiogramas, uh-huh. Rayos X de tórax, porque necesitamos saber si esta persona está completamente sana, ¿no? Porque si hay algo que está ahí, como está pasando algo, esta persona tiene que estar controlada, ¿no? Okay. Entonces, si tienen estas posibilidades de poder acceder al servicio de salud, yo recomiendo de que lo hagan, claro. ¿no? Y que busquen siempre una opinión de un o de una profesional, uh-huh. ¿No? Y si no, uh-huh. Esta es la parte más difícil, creo, para mí como médico, pero también por quitándome el sombrero de yo soy médico. Y también este sombrero médico que tenemos como el tema del paternalismo, de yo soy el doctor, entonces uh-huh. Lo que yo digo, no. Así es. Ajá. No funciona así. Creo que tiene que ver mucho con la autonomía de las personas, uh-huh. ¿Sabes? Al final es su cuerpo, ¿no? Claro. Entonces lo recomendable es que si buscan atención médica, pero si no tienen las posibilidades, ¿qué hace? ¿Qué hacemos con esta persona, no? Infórmenle a sus compañeras, a su grupo. Uh-huh. Creo que esta es una manera muy importante, ¿no? Del autocuidado, porque uh-huh. Si nos estamos automedicando tenemos que tener autocuidado. No nos podemos poner hormonas todas las semanas, ¿verdad? Pero sí es importante como avisarle también a nuestro grupo cercano, no, fíjate que empecé la terapia, me puse tanto, si vos conoces de alguien que me pueda apoyar, porque siempre hay alguien que conoce a otra persona, uh-huh. Que conoce a otra persona, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante como el grupo de apoyo que pueda tener la persona trans, para que también esté pendiente por si le pasa algo y uh-huh. Poder atenderle de manera rápida si tiene algún tipo de emergencia médica, ¿no? Y siempre como respetando su autonomía, porque al final las personas tenemos el derecho de ser, ¿no? Y también hay que romper también con esta medicina capitalista, esta medicina colonialista, que te dice sí o sí tienes que hacer las cosas así, ¿no? Creo sin explicarte nada a veces. Claro, ¿no? Y al final también el acceso a información termina siendo un privilegio, pero si yo sé que tengo una amiga o un amigo o una amiga trans que inició terapia y que no tiene las posibilidades de poder ir a un servicio de salud, y yo sí tengo la posibilidad de acceder a información, entonces yo le busco la información uh-huh. Y se la brindo. Okay. Esa también es una forma de ayudarles, ¿no? Como no quedarse ahí como solos o solas o soles, ¿verdad?
No le digo a Sí, nadie, sino ver sí. a mi alrededor que quizás voy a encontrar a alguien que pueda orientarme un poquito. Sí, o sea, lo ideal sería siempre como la visita médica, ¿no? Y también esperamos que en algún futuro podamos tener como un espacio, que eso es algo que dentro de la población, sobre todo con el grupo con el que yo me dirijo, hemos estado planteándonos hace mucho tiempo de tener como un centro de atención de salud dirigidos meramente a personas de la comunidad LGBT. Nadie más. Claro. ¿No? Porque es urgente, porque es necesario y porque ya las personas lo necesitan como para ayer. Pero sí, eso podría decir. Okay. Entonces, bueno, digamos, ¿hay algún lugar donde entonces, o sea, o algún contacto tuyo? Fíjate que las personas puedan... yo lo que puedo recomendar, por ejemplo, es que pueden buscar atención, por ejemplo, en la clínica Visits, que está en la Asociación Cuculcán, que queda en el barrio San Rafael. Sé que ahí hay un doctor que atiende sobre todo a la población de mujeres trans, ¿no? Y obviamente pues está el servicio de la clínica Visits, que es como para las pruebas de VIH y este tema de cosas, ¿no? También se pueden abocar a mí. Yo sé que, por ejemplo, los exámenes son muy caros. Yo no tengo un consultorio físico porque, pues, plata. Entonces, yo usualmente lo que hago es como que adecuarme a las y los pacientes, como donde te sentís cómoda, donde quieres estar. Nos podemos ver en tu casa, podemos ir a cualquier otro espacio donde vos te sientas cómoda, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacer esto. Y yo tengo una alianza con un laboratorio en donde a mis pacientes les digo como vayan aquí porque les dan un descuento, solo dan mi nombre y les dan un descuento para los exámenes que yo necesito para el tema de la terapia. Por ejemplo, cuando yo ocupo que un hombre trans se haga un ultrasonido, ¿a qué médico lo mandamos? Tenemos a la médica de las mujeres feministas y de la población trans. Creo que esta doctora atiende que somos dos, ¿verdad? 2 chicos trans que vamos con ella. Es la doctora Jessica Sabonch, que está aquí está cerca de la embajada americana, ¿no? Ella es una médica ginecóloga, es muy buena, de verdad que fíjate que es la doctora de las mujeres feministas. Sí, he escuchado, bueno, yo no he ido, pero he escuchado. Es muy buena, ella también atiende a población trans, hombres trans o personas no binarias asignadas femenino al ser. Yo les aseguro porque es la doctora que a mí me revisa también y a otro compañero y súper. Súper, ok. Súper. Qué súper. Bueno, yo igual voy a colocar entonces, no sé, quizás tu red social o algo en la descripción por si alguien quiere hacer una cita con alguna vos, pregunta y tal. Miren, o sea, cosas porque... por ejemplo, está el tema de que las personas que lo pueden pagar, yo les cobro. Claro. Pero a las personas que no lo pueden pagar no les cobro. ¿No? Eso ya es algo como muy personal. Entonces, nada, o sea, si me quieren hacer una consulta me la pueden hacer con alguna pregunta y tal, ¿no? Incluso creo que la primera consulta yo nunca la cobro porque siempre usualmente la primera consulta es como para ver qué hacemos, el mandarte exámenes y usualmente no la cobro, ¿me entendés? Porque imagínate, a uno le ha pasado que va y es como, mejor llevo los exámenes de un solo para que no pagar lo primero es, vaya a hacer los exámenes. Exacto. Mejor me lo voy a hacer antes, ¿es cierto? Exacto. Entonces sí, eso podemos hacer. Bueno, entonces ya saben, Dylan Duarte, aquí les voy a poner igual en la descripción, bueno, en Instagram pues ahí lo voy a etiquetar, entonces igual y en las demás plataformas voy a poner ahí como su red porque me parece que es bien importante que mucha gente quizás necesite esta información. Y muchas gracias por brindarnos tanto tu conocimiento como tus experiencias también en este espacio que sé que ya inclusive he pensado en personas que quizás va a ser una luz en su vida poder escucharte. Listo, muchas gracias. Gracias. Recuerda compartir este episodio con aquellas personas a las que consideres les podría gustar o les podría ser de utilidad escuchar esta información.